Continuamos en la noche. Señor Carlos Ormes Trujillo, usted que ha sido conocedor de este proceso de paz, el peligro de que se convierta en el tema de campaña electoral justo en noviembre, cuando es el plazo anunciado por el gobierno de Juan Manuel Santos para terminar las negociaciones y justo cuando es el mes en el que el gobierno de Juan Manuel Santos tiene que decir si va o no a la reelección. Será tema de campaña por la manera como ha planteado las cosas el señor presidente Juan Manuel Santos. Y yo debo decir en este punto, que quede claro que nosotros queremos la paz, le damos la bienvenida a la paz, pero una paz a la que se llegue mediante la acción legítima de las fuerzas del Estado, sin terrorismo mientras se conversa, sin impunidad y sin negociar las políticas públicas con el terrorismo. Ahora, quiero preguntarle, señora Rubla, con la opinión pública poniéndose en contra del proceso de paz y si continúan estas acciones de las FARC, ¿tendría que el gobierno diseñar una estrategia rápida política para oxigenar, dar un resultado rápido a estas negociaciones? Mire, yo creo que la realidad en Colombia es que la opinión pública ha adquirido una gran dimensión. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con la fallida reforma a la justicia. No hubo que hacer consultas, fue la opinión pública manifestada a través de las redes sociales las que impusieron un criterio y el presidente de la República tuvo que entrar en consonancia con esa opinión pública y proceder en consecuencia. Yo creo que aquí es muy importante, nadie está en contra de la paz en Colombia. Lo que la gente está en contra es con que se desvíe el objeto del proceso. El proceso que estamos en este momento observando, lo queremos, pero para que haya paz, no para que haya propaganda subversiva, no para que las FARC sigan insistiendo en su estatus de beligerancia, que ya es un cuento viejo, no para que digan que no son secuestrados sino prisioneros de guerra y buscar un canje, no. O van a buscar la paz o simplemente no hay una intención clara y precisa de conseguirla. Los hechos son los que dicen. Yo creo que si la gente se manifiesta y se concreta la negociación a lo que debe ser, que es a buscar acuerdos y no hacer propaganda, pues yo creo que habrá que seguir adelante con él. Pero si ellos insisten en que van a desviar el objeto propio del proceso, pues habrá que hacer rectificaciones. Señor Roy Barreras, ¿cree usted que dependa una eventual reelección del presidente Juan Manuel Santos del éxito de este proceso de paz o no le va a temblar la mano al gobierno, darlo por terminado en caso de que continúe este accionar? No le está temblando. Para recordar, acaba de producirse una baja muy importante del comandante de frente, alias Durango. Pero déjeme decirle algo, la opinión pública no se está levantando en contra del proceso de paz, se está levantando en contra de las FARC y en contra del secuestro y en contra del terrorismo. Eso es lo que hay que rechazar, no la paz, no la esperanza. Le hago una simple composición de lugar. Supongamos que mañana en un ataque de rabia se levanta la mesa, se patea el tablero. ¿En qué quedamos? En lo que estamos hace 50 años. Hace 5 años, hace 6, con toda firmeza el presidente Uribe impuso la seguridad. Allí estuvimos para acompañarlo. Pero en medio de esa estrategia de guerra estalló el Club El Nogal, en medio de esa estrategia asesinaron a los diputados, en medio de esa estrategia seguían produciéndose hechos de guerra y de dolor, y el Estado estaba allí con firmeza, sigue con firmeza, y ese camino no va a abandonarse, pero paralelamente hay que intentar la paz. Por breve tiempo la seguiremos intentando, precisamente para que no haya más hechos de guerra que son los que rechazamos todos. Los colombianos no están rechazando la paz. Estoy seguro que Ervin Hoyos en su marcha no está rechazando el proceso de paz. Lo que está rechazando es el terrorismo de las FARC y a eso nos sumamos todos. Señor Carlos Ormes Trujillo, si se venían dando golpes contundentes contra las FARC desde gobiernos anteriores, incluso en este gobierno de Juan Manuel Santos, ¿valía la pena llevarse a todos los cabecillas de la organización a Cuba, abrirles micrófonos y hospedarlos durante un tiempo indefinido? Por supuesto que no valía la pena. Hay que recordar lo siguiente. El señor presidente Santos recibió un mandato muy claro. El mandato era continuar exigiéndole a las FARC y a todos los grupos armados ilegales la cesación de sus acciones terroristas como condición inamovible para conversar. En lugar de cumplir con ese mandato, el señor presidente resolvió aceptar la tesis inviable de la negociación en medio de la guerra. Por eso estamos padeciendo lo que estamos padeciendo. Y naturalmente la condena es a las FARC. Nosotros rechazamos el terrorismo, rechazamos la violencia, le damos la bienvenida a la paz, pero repito, una paz que obedezca a la acción legítima del Estado,
sin terrorismo mientras se conversa, sin impunidad y sin negociar las políticas públicas con el terrorismo. ¿Qué cree usted, señora Rubla, que pueda estar... Sí, ¿quiere replicar, señor Barreras? Sí, gracias. Es que precisamente porque este gobierno también y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en el gobierno Uribe, mantuvieron la firmeza. Recordemos que en este gobierno se dio de baja al Mono Jojoy, el terrorista más tenebroso que conoció Colombia, y en este gobierno se dio de baja al número 1 de las FARC, Alfonso Cano. De manera que porque se está en una posición de fortaleza, es que es posible intentar la paz. Claro que valía la pena intentarlo, siempre vale la pena intentar la paz. Estos señores que están en La Habana no estaban presos, andaban libres y probablemente fuera del país, en otras fronteras. Intentar la paz siempre vale la pena, siempre y cuando no se afloje en materia de firmeza, de seguridad, de protección de los colombianos. El gobierno no es ingenuo, allí está dando contundentes golpes a las FARC, los más fuertes de los últimos años. Y recordemos una cifra, hay 14.800 muertos en Colombia el año pasado, terrible cifra, la mitad de lo que había antes. Señor Barreras. De esos 14.800 son solo 800 del conflicto, los otros 14.000 son delincuencia común, que es también la que hay que atacar. Señor Acabemos con las guerrillas y dediquémonos al control de la delincuencia. Muchas gracias por habernos atendido desde Bogotá. Es el presidente del Congreso de Colombia, Roy Barreras. Muy amable. Con mucho gusto. Termino con usted, señora Rubla. Entonces, ¿cómo entender si la guerrilla estaba arrinconada? Estas acciones de secuestros, ¿quieren levantar su moral? ¿Quieren mandarle un mensaje a los terroristas presos de que no están olvidados? Mire, yo creo que aquí había una gran antinomia. Queremos la paz, pero también queríamos mantener con mano fuerte controlada la guerrilla, y por eso fue que nos metimos en un proceso que nos tenemos que meter. Yo soy de acorde con que hay que buscar soluciones políticas a un conflicto que en 50 años no se ha podido solucionar a punta de bala, pero no podemos hacerlo indefinidamente. Yo creo que aquí la sabiduría está en poner unos tiempos y unos tiempos muy concretos y saber rectificar a tiempo. No se puede convertir el escenario de búsqueda de la paz en un escenario de búsqueda de publicidad y de refortalecimiento de las guerrillas. Por eso yo creo que hay que seguir contundentemente en una acción militar. ¿Y noviembre está bien? Noviembre de pronto está demasiado lejos. Yo creo que debe haber ya adelantos muy concretos en ese proceso, porque de pronto no aguantamos hasta noviembre si las FARC siguen ellas mismas saboteando el proceso. Señor Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, gracias por estar con nosotros. Muy amable a todos ustedes y a los compañeros que han participado aquí en este interesante diálogo. También quiero agradecerle a Carlos Ormes Trujillo, precandidato presidencial por el Movimiento Centro Democrático y ex embajador ante la Unión Europea de Colombia. Muchas gracias. Jason, muchísimas gracias, un saludo a todos. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a @ntn24, también a @segurizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.